Hablamos de los pensamientos de Dios y los caminos de Dios, que son más elevados, son más altos que los nuestros. Y que la única forma de poder cambiar nuestro camino es cambiando nuestros pensamientos. Pero para cambiar nuestros pensamientos no hay otra forma de hacerlo sino a través de la palabra de Dios. Yo no puedo cambiar mis pensamientos, no puedo cambiar mis caminos si no es a través de la palabra de Dios. Mis caminos son naturales, son terrenales, pero los caminos de Dios son más altos y Dios quiere que caminemos los caminos que Él tiene preparados para nosotros. También le dije de que Dios no está interesado en seguirnos a nosotros. Nadie dice amén. ¿Sabe? Dios quiere que nosotros lo sigamos a Él. Dios no está interesado en hacer nuestra voluntad. Dios está interesado que nosotros hagamos su voluntad. ¿Por qué? Porque sus caminos, sus pensamientos, todo lo que Él hace es diferente a lo nuestro. Él tiene una manera superior de vivir y Él quiere que nosotros la caminemos. Entonces, hoy traigo un mensaje para nosotros, todos los que estamos aquí, que va a ser de bendición a nuestra vida si nosotros lo aplicamos nos va a bendecir en toda área de nuestra vida. Entonces, es vital que en estos tiempos que estamos viviendo, Dios quiere darnos victoria sobre cualquier situación, sobre cualquier cosa que nosotros podamos atravesarnos, pero necesitamos saber lo que la Biblia tiene que decirnos. ¿Qué tiene hoy que decirnos Dios en su palabra? Vamos a ver cómo poder describir a Dios. Yo creo que no podemos describir a Dios sin la palabra sobrenatural. La palabra sobrenatural no está en la Biblia, pero Dios es sobrenatural. Igual que la palabra Trinidad no está en la Biblia, no la va a encontrar en la Biblia, pero sabemos que hay una Trinidad. Vamos a ver, entonces, ¿cómo podemos describir a Dios? Yo quiero describirle esta mañana a Dios como un Dios sobrenatural. Entonces, Dios es sobrenatural. Dígale al que está a la par suya, dígale, Dios es sobrenatural. Esto implica que Él es más grande que lo que usted y yo conocemos, vemos, entendemos o sabemos. Sobrenatural es que Él va más allá de la naturaleza o de lo natural. Él está por encima de todo lo natural. Entonces Dios está por encima de todas las cosas. De hecho, sobre nuestro Señor Jesucristo dice que todas las cosas fueron hechas por Él, son de Él, por Él y para Él. Entonces mi Dios es sobrenatural. Dígale otra vez, mi Dios es sobrenatural. Mire, mi Dios es sobrenatural para vencer todo tipo de enfermedad. Alguien dice amén. Mi Dios es sobrenatural para restaurar relaciones rotas. Mi Dios es sobrenatural para salvar a un país. Mi Dios es sobrenatural para salvar un matrimonio. Mi Dios es sobrenatural para sanar corazones rotos. Mi Dios es sobrenatural para restaurar finanzas. Entonces, Jesús se definió a sí mismo. Mire cómo se definió Jesús. Juan 11:25. Jesús se definió a sí mismo como la resurrección y la vida. Dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El 26 dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y me gusta lo que termina diciendo el Señor Jesucristo. Dice, ¿crees esto? ¿Usted cree que Él es la resurrección y la vida? ¿Usted cree que Dios es sobrenatural? Entonces, en toda la Biblia, Dios aparece haciendo cosas sobrenaturales, milagros, maravillas, prodigios. Desde el primer libro de la Biblia, desde el primer versículo de la Biblia, que es Génesis 1:1, dice que Dios creó los cielos y la tierra, y eso es sobrenatural. El crear los cielos y la tierra es algo sobrenatural. Y es la carta de presentación de Dios. Si usted quiere conocer a Dios, está en el primer versículo de la Biblia, Génesis 1:1. Y Dios creó, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Imagínense la carta de presentación de nuestro Dios. ¿Quién más puede hacer lo que Dios hace? Entonces, es Dios mostrándose como un Dios sobrenatural. Usted nunca, vamos a ver, usted y yo no hemos creído en un Dios con D minúscula que hoy posiblemente está muerto. Buda está muerto. Cualquier otro Dios está muerto. No hemos creído en un Dios muerto. Hemos creído en un Dios que está vivo. Y sabe que Él vive para usted y vive para mí. Y Él puede cambiar toda circunstancia en cualquier área de nuestra vida. Ese es el Dios sobrenatural del cual hoy vamos a hablar. Pregunta,
¿Cree usted que Dios tiene el poder para cambiar su circunstancia? ¿Cree usted que Dios tiene el poder para cambiar nuestro país? ¿Cree usted que Dios tiene el poder para cambiar cualquier matrimonio roto? ¿Sabe? Sí, Dios puede hacerlo. ¿Por qué? Porque Él es sobrenatural. Entonces, cada vez que Dios va a actuar en la Biblia, como Él actúa sobrenaturalmente, como Él ha actuado en la Biblia en tiempo pasado, cada personaje que nosotros leemos en la Biblia, que es tiempo pasado, pero hoy Dios va a actuar en tiempo presente y futuro, va a actuar en nuestra vida sobrenaturalmente. Siempre que Dios va a actuar, lo va a actuar a través de su palabra. Dios va a actuar en nuestra vida sobrenaturalmente, pero solo lo va a hacer a través de su palabra. Aún la fe que usted y yo profesamos actúa dentro del ámbito de la palabra. Esto explica por qué hay cosas que usted y yo estamos creyendo a Dios y no se nos dan. Porque si no están dentro del ámbito de la palabra, Dios no va a actuar en ello. Dios no va a actuar, Dios siempre va a actuar dentro del marco de su palabra, dentro del ámbito de su palabra. Yo se lo quiero ejemplificar de esta forma. Póngale que esta área de este banco es el área donde Dios actúa. Todo lo que Dios ha dicho aquí, Dios lo va a cumplir. Dios no va a cumplir algo que esté fuera de este marco. Dios lo va a cumplir todo lo que esté dentro de ese marco, y ese marco es la palabra de Dios. Si Dios no ha dicho nada aquí, Dios no lo va a hacer. Si Dios dijo algo que Dios no quiere que nosotros hagamos, si usted le pide a Dios por eso, si usted ora, si usted ayuna, si usted llora, y por mucho que usted haga, Dios no lo va a hacer, porque no es el deseo de Dios. Dios va a actuar sobrenaturalmente siempre que esté bajo el marco de su palabra, bajo el límite de su palabra. Entonces, para Dios actuar en lo sobrenatural, siempre lo va a hacer a través de su palabra. Y es muy importante que en estos tiempos entendamos esto por todo lo que vemos, y entendamos Salmo 33:6. Salmo 33:6, perdón. Solamente le voy a dar 2 versículos, pero hay muchos más versículos que ejemplifican esto. Dios todo lo que va a ser dentro del marco de su palabra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Hebreos 11:3. Vamos a ver, déjemelo ahí. ¿Por qué fueron hechos los cielos? Según este salmo, por la palabra de Jehová, por la palabra de Dios. Ahora, Hebreos 11:3. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, Dios va a hacer cosas en nosotros por medio de su palabra. Dios no va a hacer nada que no esté escrito en su palabra. Entonces, vamos a ver, hay mucha gente que cree que tiene palabra, pero mucha gente lo que tiene más bien es religión, son dogmas, son mandamientos de hombres, están llenos de normas humanas y no de palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que sale de su boca, y no lo que sale de la boca de ningún hombre, ministerio o denominación. ¿Por qué digo esto? Yo le he dicho, Dios está comprometido con lo que Él dice. Dios no está comprometido con lo que yo digo o con lo que yo quiero. Si lo que yo digo, lo que yo quiero está en su palabra, Dios lo va a hacer. Pero si yo quiero algo y no está en su palabra, Dios no lo va a hacer. Y repito, Dios no está comprometido con lo que yo diga. Dios está comprometido con lo que ha salido de su boca. Entonces, cuando Dios le va a hablar, cuando Dios le va a dirigir a usted, Dios lo va a hacer dentro del marco de su palabra. Dios no va a hacer nada que esté fuera del ámbito de su palabra. Entonces, pregunta, ¿cómo identifico yo la voz de Dios? ¿Cómo sé que es Dios quien me está hablando? Entonces, siempre Dios lo va a hacer a través de su palabra. ¿Sabe? El diablo también sabe palabra y la usa para desvirtuar lo que Dios quiere hacer en su vida. La va a mezclar con cosas que no son de Dios para tratar de engañarnos. Recuerda que también esa vez le prediqué de que
por medio de la palabra Dios nos va a librar del engaño. Hay 3 tipos de engaños. El engaño propio, yo mismo me puedo engañar. Mi corazón me puede engañar. Me puede engañar la gente. Me puede engañar el mismo Satanás. Entonces, Dios por medio de su palabra nos va a librar de cualquier tipo de engaño. Entonces, Dios es puro en su palabra. Y siempre Él lo va a hacer. Lo que quiera hacer en nosotros, actuar sobrenaturalmente, lo va a hacer por medio de su palabra. Cuando usted conoce la palabra de Dios, usted no puede ser engañado ni por el hombre, ni por Satanás, ni por su propio corazón. Todo poder de Dios, toda actuación de Dios en lo sobrenatural lo va a hacer por medio de su palabra, y el actuar sobrenatural de Dios se va a desatar por medio de la palabra de Dios. Le pongo un ejemplo. Lea en su casa Éxodo capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Dios llama a un hombre por medio de una palabra y le da una palabra. Este es Moisés. Dios le da una palabra a Moisés porque Dios quiere liberar a su pueblo que tiene 430 años de ser esclavo en Egipto. Me acompaña, lo vamos a leer, Éxodo capítulo 3, versos 7 al 10. Éxodo 3, capítulo 7 al 10. Todo lo que Dios va a hacer, lo va a hacer por medio de su palabra. Dice el relato bíblico: dijo luego Jehová, le está hablando Dios a Moisés: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo, del jebuseo. 9. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Y viene y le da una palabra a Moisés: ven, por lo tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Vamos a ver, ¿era fácil la tarea, la misión, la palabra que Dios le dio a Moisés? ¿Era comida de trompudo lo que Dios le dijo a Moisés, como dicen? Era totalmente difícil, era imposible. Y usted sabe, hubieron 10 intentos de Moisés con Faraón, y Faraón se negó. Pero había una palabra de parte de Dios. Sí, Dios le había dicho: he visto la aflicción de mi pueblo, y aquí los voy a sacar a una tierra que es buena, ancha, que fluye leche y miel. Y yo los voy a sacar, y le da la tarea a Moisés. Ese era lo establecido por la palabra de Dios. Se movió Dios en ese ámbito. Dios actuó sobrenaturalmente a favor de Israel y Moisés para liberarlos. Recuerde que las maravillas, los prodigios que Dios hizo a favor del pueblo de Israel. Recuerde cómo Dios abrió el mar en dos y ellos caminaron en seco. Recuerde que cuando ellos tenían hambre, todos los días en la mañana había maná fresco de parte del Señor. Recuerde que sus calzados y su ropa no se envejecían y crecían con ellos. Recuerde que cuando ellos querían agua, venía Moisés y golpeaba la roca y salía agua. Cuando el agua era amarga, venía Moisés y Dios por medio de Moisés y endulzaba el agua para que el pueblo pudiera tomar. Entonces, a través de la palabra dada a Moisés, Dios hizo señales, maravillas y prodigios en Egipto. Y Dios sacó a Israel de Egipto. Dios abrió el mar y hizo todo lo que hizo Dios. Entonces, este era un ejemplo para decirle que Dios no va a hacer nada que esté fuera del ámbito de su palabra. Todo lo que Él ha dicho, Él lo va a hacer. Hay otro ejemplo como el Gedeón, pero no lo vamos a ver. Entonces, Jesús también se refirió acerca de la palabra. Juan 5:39. Estas son palabras de Jesús. Y Jesús decía: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son
las que dan testimonio de mí. Jesús decía, en ella tienen vida, pero también tienen vida eterna. Y en ella, en la palabra de Dios, está el actuar de Dios, lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Entonces, aún el Espíritu Santo de Dios, que es el representante de Dios aquí en la tierra y en nosotros, Él cuando le va a hablar a usted, cuando te va a dirigir el Espíritu Santo, cuando Él te va a ayudar, Él va a usar la palabra de Dios. Un corazón, escuche esto, un corazón que no tiene palabra de Dios, un corazón que no almacena palabra de Dios, es como una persona que no tiene vocabulario suficiente para comunicarse con alguien más. Entonces, mientras más vocabulario tenga usted, más posibilidades le da el Espíritu Santo de que Él venga, le hable, le ayude, lo instruya y lo dirija. Y es como cuando usted está aprendiendo otro idioma. Póngale el inglés. Si usted solo se sabe 5 palabras, usted va a estar complicado que usted se comunique con alguien, con una persona, con un gringo, con un norteamericano, con alguien que hable inglés. Si usted solo sabe decir hola, gracias, y solo sabe decir buenas tardes, buenos días, adiós, va a ser complicado que usted se pueda comunicar con otra persona, porque le van a ofrecer comida y usted va a decir thank you. Le van a decir que si quiere tomar agua y usted va a decir goodbye, porque usted no tiene vocabulario, usted no se va a poder comunicar, no va a poder entablar una comunicación con la otra persona. De igual manera, el Espíritu no va a poder hablar con usted si usted tiene un vocabulario escaso. Por eso es que el Espíritu Santo necesita que usted tenga palabra de Dios. Miramos lo que hace el Espíritu Santo. Juan 16, 13 al 15. Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 16, verso 13 al 15. Estos son palabras de Jesús refiriéndose acerca de aquel que venía después de él. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, Él, ¿qué va a hacer? Os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. 14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo, siempre que lo va a guiar por medio de las palabras que Jesús ha dicho. Entonces, el Espíritu Santo, mientras más palabras almacene en su corazón, más vocabulario va a tener Él para hablarle. Eso explica por qué muchos no pueden oír al Espíritu Santo. Explica por qué muchos dicen, es que a mí Dios no me habla. Siempre Dios te ha hablado por medio de su palabra, pero el problema es que muchos somos oidores olvidadizos. No guardan la palabra de Dios. Al no guardar la palabra de Dios, aunque Dios quiere decirte, esto que estás haciendo te puede traer peligro, ese negocio que quieres hacer no es correcto, esa mujer no te conviene, aunque Él quiera hablarnos, el Espíritu Santo nos quiere hablar, no va a poder hacerlo porque no hay palabra en nuestro corazón. Entonces, es de entender que el enemigo es un experto engañador. Según de Corintios 11, 3 y también el 11, 14 nos dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. El 14 dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Le dije que el engaño es hacer pasar por bueno algo que es malo, o hacer pasar por malo algo que es bueno. Entonces, vamos a ver cuál es el poder que el diablo tiene para engañarnos. ¿Cuál es el poder que el diablo tiene para engañarnos? ¿Sabe? Es simplemente la ignorancia de este libro. Si usted ignora la palabra de Dios, el diablo lo va a poder engañar. En Oseas dice: mi pueblo perece porque le falta conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la palabra de Dios. Entonces, el Espíritu Santo es responsable, es el trabajo de Él, el trabajo que Jesús le asignó. Él es responsable en lo que hace. Él puede hablar, Él quiere hablarte, Él puede y Él quiere guiarte, pero si nosotros no hay palabra, no tendremos vocabulario para con Él. Y recuerde que Él no habla de su propia cuenta, Él no habla sus propias palabras, Él habla
las palabras que le dio nuestro Señor Jesús. Entonces, siempre el Espíritu Santo te va a hablar, y lo va a hacer a través de un salmo, de un versículo bíblico que usted escuchó, que vio por ahí. Lo va a hacer por medio de las palabras de Jesús que usted ya ha leído tal vez hace algún tiempo y ha quedado almacenado en su corazón. Y en el momento en que usted lo espera, el Espíritu Santo se lo va a recordar. Juan 14:26. Juan 14:26. Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esto lo dice Jesús. Entonces, uno de los trabajos del Espíritu Santo es recordarnos las palabras que Jesús ha dicho. Esa es la tarea, el trabajo, la asignación del Espíritu Santo. Pero ¿cuál es mi trabajo? Mi trabajo es escudriñarla, mi trabajo es leerla, mi trabajo es meditar en ella de día y de noche. Mi trabajo es deleitarme en la palabra de Dios. Mi trabajo es congregarme. Mi trabajo es oír la palabra. Y como dijimos aquel día, es oírla con fe. Entonces, este es el primer paso para que lo sobrenatural de Dios pueda actuar en nuestra vida. ¿El qué? La palabra del Señor, escuchar la palabra del Señor, oír la palabra del Señor. Este es el primer paso para que lo sobrenatural de Dios pueda actuar en mi vida. Si yo conozco el ámbito de la palabra, es lo que Dios va a hacer. Entonces, si usted quiere ver el actuar de Dios sobrenatural, usted necesita la palabra de Dios, porque Dios va a actuar sobrenaturalmente solamente por medio de su palabra. Dios creó los cielos y la tierra ¿por medio de qué? De su palabra. Y a través de su palabra Él también te va a sanar. Vamos, solo una hermana dijo amén. Así que cuando Dios va a actuar en tu vida, familia o matrimonio, Dios lo va a hacer por medio de la palabra. Y este es el primer paso para lo que lo sobrenatural de Dios pase en su vida, la palabra. La palabra es lo primero, pero no es solo lo único. La palabra es solamente una parte de la ecuación. Es solamente una parte de la ecuación. ¿Qué es una ecuación? Yo no sé si los que recuerdan en el colegio la segunda ley de Newton, que fuerza es igual a masa por aceleración. Para tener fuerza tengo que tener masa por aceleración. Y es una cosa, si yo solo tengo palabra, yo necesito algo más para que se cumpla lo que Dios quiere hacer en mi vida. ¿Cuál es la segunda parte que necesitamos para que se cumpla lo que Dios quiera hacer? Vamos a ver, digo esto, Dios, vamos a ver, usted puede tener mucha palabra y no ver lo sobrenatural de Dios. La palabra es el principio para ver el actuar sobrenatural de Dios. La palabra es el iniciador de todo lo que Dios le va a hacer, pero Dios necesita y Dios requiere otra cosa, ¿sabe? Dios necesita otra cosa y Dios necesita que nosotros practiquemos, pongamos en obra la palabra de Dios. El mensaje de esta mañana yo le coloqué oyendo y obedeciendo a Dios. Entonces Dios necesita de dos cosas: que nosotros oigamos palabra, pero que también la obedezcamos. Entonces hay un gran poder de Dios en oír la palabra, pero esta se activa no solamente por el oír. Cuando usted oye la palabra de Dios, usted no activa el poder de Dios. Es solo el primer paso, el primer ingrediente para las hermanas que cocinan de la receta, para ver lo que usted está esperando. Hay mucha gente que sabe Biblia, tiene mucho conocimiento teológico, ora mucho, ayuna mucho, pero obedece poco a Jesús. Así que Jesús enseñó algo poderoso acerca de esto: cuando oímos y obedecemos o ponemos en práctica. Mateo capítulo 7, verso 24 al 27. Mateo capítulo 7, verso 24 al 27. Y aquí vamos a quedarnos en estas palabras que dijo Jesús. ¿Lo tiene? Mateo 7, capítulo 24. Mateo 7, 24. Dice los dos cimientos. Y ahí a la par dice Lucas capítulo 6, verso 46 al 49. Hágalo de tarea, lea también esa porción. Dice: cualquiera pues
que me oye estas palabras. ¿Quién está hablando? Está hablando Jesús. Dice cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿Qué palabras? Pregunto yo. ¿Se refiere a las palabras del presidente? ¿Se refiere a las palabras del alcalde? ¿Se refiere a las palabras de los economistas? ¿Se refiere a las palabras que tiran las redes sociales o de las noticias? ¿A qué palabras se refiere? A las palabras de Jesús. Y dice, leo corrido, cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿y qué? Y las hace. Mire, subraye, cualquiera que oye estas palabras, pero circule ahí y las hace, porque vamos a ver, yo creo que todos conocemos la palabra de Dios, pero la ponemos en práctica, ahí está el detalle. Entonces dice, la compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Y qué pasó? Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Entonces, lo que Jesús está diciendo, que hay dos tipos de cristianos o dos tipos de personas que escuchan la palabra, que oyen la palabra. Yo siempre le pongo el hermano fulanito y el hermano menganito. El primero, fulanito, es el que solo oye la palabra, y el segundo, menganito, es el que oye la palabra, pero también es hacedor de la palabra. Entonces, este segundo, el hermano menganito, es hacedor de la palabra, es el que va a experimentar el poder sobrenatural de Dios sobre su vida cuando venga la tormenta. El problema, ¿sabe? El poder sobrenatural de Dios va a actuar para librarlo, para guardarlo y para bendecirlo. Pregunta, ¿cuántos quieren ser librados, guardados y bendecidos por Dios? Entonces es necesario oír la palabra y ponerla en práctica. Entonces, ese poder de Dios no va a actuar solamente con oírla, va a actuar cuando nosotros la ponemos por obra. Entonces, repito, muchos saben Biblia, pero no la obedecen. Al no obedecerla, no habrá actividad sobrenatural de parte de Dios en su vida. Hay mucho conocimiento de Dios, pero hay poca o nula actuación sobrenatural de Dios. A Dios no solo se le oye, a Dios también se le obedece, así es. Y si usted quiere ver actuar a Dios poderosamente en su vida, comience a oír a Dios. Venga, congréguese, traiga Biblia, cómprese una libreta, un lápiz, un marcador, ponga atención, anote, repase los puntos que usted anotó en su casa, atesórela en su corazón y busque la manera de ponerla en práctica. Cuando usted practica la palabra de Dios, va a desatar ese poder sobrenatural de Dios. Jesús nos está enseñando en este pasaje bíblico que tanto al hombre prudente como al hombre insensato, ambos tienen el poder de edificar cosas. Sí, el prudente edificó una casa, el insensato también edificó casa. Entonces, ambos tienen el poder para edificar cosas. Mire, todos tenemos el poder para hacer cosas, para edificar cosas. Y digo con esto, mire, usted no necesita a Dios para edificar una casa. Usted no necesita a Dios para buscar una mujer. Usted no necesita a Dios para tener un hijo. Usted no necesita a Dios para comprar su carro. Usted no necesita a Dios para tener un negocio. Entonces, la pregunta es esta: ¿para qué necesito a Dios? ¿Sabe qué? Para cuando venga la tormenta usted pueda permanecer. Para cuando venga la tormenta usted pueda mantenerse en pie. Dice que aquella casa, la del imprudente, dice que su casa cayó y fue grande su ruina. Pero la casa del prudente, aquel que se basó sobre la roca, aquel que oyó la palabra y la puso en práctica, dice que vino la lluvia, vinieron los ríos, los vientos, vino todo y su casa permaneció firme. Entonces, a todos nos van a venir cosas en la vida. ¿Y sabe qué? La tormenta es segura para todos. La tormenta nos va a venir a todos. Juan 16:33 dijo nuestro Señor Jesucristo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero dice: confiad que yo he vencido al mundo. Salmo 34:19 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas le librará Jehová.
Dice, ¿de cuántas le librará Jehová? Salmo 34, 19. ¿De algunas? ¿De algunas cuantas? No, dice que de todas le va a librar Jehová. Le digo esto, le leo esto para que sepa que la aflicción, la tormenta, la prueba, la enfermedad, los momentos de angustia, siempre los vamos a tener. Pero Él dice que confiemos en Él y que Él ha vencido al mundo. Entonces, esto sucede con alguien que no solo oye, sino que pone en práctica la palabra. Aquel que Dios le libra en medio de toda aflicción es aquel que oye la palabra, pero también la practica. Y yo quiero poner un ejemplo entre tantos que podemos tener. Por ejemplo, en la iglesia hay un muchacho que quiere establecer una relación porque se quiere casar. Pero él sabe, porque escuchó, porque tiene guardado en su corazón, atesoró palabra de Dios, que no se puede unir en yugo desigual. ¿Verdad? Él la guardó en su corazón y entiende de que Dios se mueve en ese ámbito de su palabra, y que Dios no va a hacer nada que no esté en ese ámbito. Entonces, como sabe palabra y pone en práctica la palabra, no se busca un yugo desigual. Pero hay otro muchacho que escuchó la palabra pero no la hace, y establece una relación, y lo más seguro es que se case. Entonces el primero pone a Dios por primero y dice, aunque a fulanita me gusta, pero yo voy a actuar dentro del ámbito de la palabra, y rechaza esa relación. Así que prefiere negarse a sí mismo, prefiere vencerse a sí mismo para poner en práctica la palabra de Dios. ¿Sabe? Muchas veces, iglesia, la obediencia va a requerir que sacrifiquemos algo en el altar. La obediencia a la palabra de Dios va a requerir que sacrifiquemos algo. Tal vez sea tiempo, tal vez sea dinero, tal vez sea algo que tengamos almacenado en nuestro corazón. Puede ser odio, puede ser resentimiento. Yo no sé qué Dios le va a estar pidiendo, pero va a tener que poner algo en el altar que le va a costar. Entonces, muchas veces el obedecer a Dios entra en conflicto con nuestros intereses, entra en conflicto con nuestros sentimientos, entra en conflicto con nuestra emoción, entra en conflicto con lo que nuestro corazón quiere. Y hay un conflicto con todos nuestros sentidos, porque lo que estamos viendo nos dice una cosa, pero Dios nos está diciendo otra cosa. Ese muchacho vio una muchacha de allá en el mundial que le gustaba, pero él sabe lo que dice Dios. Y él dice, entre esta y lo que Dios dice, mejor me quedo con lo que Dios dice. Entonces, obedecer va a implicar que nos venzamos a nosotros mismos. Obedecer a Dios va a implicar que nos neguemos a nosotros mismos. Mateo 16, 24, 25. Mire, de aquí en adelante solo palabras de Jesús le estoy dando. Mateo 16, capítulo 16, versos 24 y 25. Jesús les dijo, mire, esto es importante también, porque Jesús le dijo a sus discípulos, ¿quién es un discípulo? Un discípulo es alguien que seguía a Jesús, era un aprendiz de Jesús, era alguien que estaba aprendiendo de él y pasaba tiempo con él. Alguno quiere venir en pos de mí, ayúdeme a leer, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. 25. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que quiera perder su vida por causa de mí la hallará. Mire, la cruz es señal de sacrificio. Habrá algo que tendrá que sacrificar por obedecer a Dios. Mucha gente quiere obediencia sin sacrificio, pero eso no existe. Siempre habrá algo que dar, habrá algo que sacrificar. Entonces, en el ejemplo que le di, este muchacho se negó a aquella que le gustaba, porque aquella le dijo que no quería nada con Dios. Y está aquel que sacrifica a Dios y se queda con la muchacha que tanto le gusta. Son dos cosas diferentes. Y volviendo a Mateo 7, Jesús está hablando que ambos, el prudente como el insensato, pueden edificar un matrimonio, un hogar, una familia. Pero va a venir el día de la tormenta. Y mire, y Jesús marca la diferencia entre aquel que edificó con él y entre aquel que edificó sin él. Y podamos entender eso, iglesia. Dios marca la diferencia entre aquel que edifica con él y aquel que no edifica con él.
Así que el que edifica con él va a poder ver el actuar sobrenatural de Dios. Repito, el que edifica con él va a poder ver el actuar sobrenatural de Dios. ¿Por qué? Porque el que edificó con él oyó la palabra y la puso en práctica. Cuando la tormenta viene para probar lo que edificamos. ¿Qué edificamos? ¿O edificó usted el matrimonio con la palabra de Dios? ¿Educó a sus hijos con la palabra de Dios? ¿O dejaba que sus hijos hicieran lo que querían? No los disciplinaba según la palabra de Dios. La Biblia nos dice cómo criar a nuestros hijos. Entonces, la Biblia nos enseña acerca de muchas cosas. Ahora voy con otro ejemplo bíblico. Levánteme la mano las mujeres casadas y los casados. Bueno, un ejemplo bíblico. Vaya, Efesios capítulo 5, verso 21. Mire, la Biblia nos enseña acerca de las relaciones matrimoniales. Nos enseña en la relación matrimonial quién es la cabeza. Tranquilas, hermanas, tranquilas, que aquí hay para los dos. Dice, no, hay para los dos, tranquila. Dice, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Que va para las casadas, verso 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. 23. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. ¿En qué? En algunas cosas. En todo. 25. Maridos, agárrense. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y dice, para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de que presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. 28. Vuelve a decir, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. 29. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Termina con el 33 y dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Mire, ¿sabe que traigo este ejemplo? Porque hay hermanas en iglesias, no estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando de otras iglesias allá de donde yo vengo, que oran, ayunan, se congregan, hacen esto, hacen lo otro, pero no se someten a su marido. Entonces, el actuar sobrenatural de Dios no está ahí. Entonces, ¿qué tiene que hacer la mujer? Someterse a su marido. ¿Y qué tiene que hacer el hombre? ¿Qué tiene que hacer el hombre? Amar a su marido. Repito, ¿qué tiene que hacer el marido? Amar a su mujer. Y dice, como Cristo se entregó a la iglesia. ¿Cómo se entregó Cristo? En sacrificio. Entonces, justo hace 2 semanas terminamos de ver una materia que se llamaba Hogar y Familia. Y hablaban de esto, que el amar es sacrificio. El amar en el matrimonio es sacrificio, ¿verdad? Entonces, el hombre tiene que sacrificarse por su mujer. Por su mujer, la ama así como Cristo se sacrificó por la iglesia. Entonces, solamente un ejemplo bíblico. Entonces, Dios va a entrar, Dios va a actuar sobrenaturalmente en ese ámbito. Si una mujer está orando y le está quitando la autoridad a su esposo, Dios no va a actuar porque no está en la palabra del Señor. Y si un hombre está orando por algo, pero él no ama a su esposa y no se sacrifica por ella, Dios no va a actuar. Dios no va a actuar ahí. ¿Por qué? Porque sabemos la palabra, pero necesitamos ponerla en práctica. Entonces, muchas veces tenemos que sacrificar ciertas cosas
Vamos a ver, muchas veces sacrificamos ciertas cosas por nuestra conveniencia. Sacrificamos la palabra de Dios por hacer ese negocio. Aunque yo sé que no es lícito, aunque yo sé que no está del todo bien, aunque yo sé que no es del todo honesto, yo lo voy a hacer porque me conviene. ¿Y sabe qué? Ahí no está el fundamento de Dios en ese negocio. Ahí está edificando solo sin Dios. Entonces, el que edifica sin Dios puede edificar un gran edificio, pero cuando venga el momento de la prueba se va a caer y va a ser grande su ruina. Por eso hay matrimonios caídos, hay familias destruidas, hay negocios que fracasaron porque no edificaron con la palabra de Dios. Por la palabra de Dios, vamos a ver, ¿por qué fracasaron? Porque la palabra de Dios entró en conflicto con sus intereses. Sacrificaron la palabra, fueron oidores pero no hacedores. Y mire, es fácil obedecer la palabra de Dios cuando la palabra de Dios no entra en conflicto con mis emociones, con mis sentimientos y con mis intereses. Es fácil obedecer a Dios cuando todo está en armonía con lo que yo quiero y encaja con lo que yo quiero. Entonces, yo le repito lo que le dije al inicio de la prédica. Dios está interesado en que nosotros le sigamos. Dios está interesado en que nosotros caminemos con Él, pero Dios no está interesado en seguirnos a nosotros. Y muchas veces creemos que Dios va a hacer lo que nosotros queramos. Dios va a hacer lo que Él tiene dispuesto en su voluntad. Entonces, hay cosas que no van a encajar en nosotros y hay que sacrificarlas. Habrá que sacrificar cosas que se contraponen a lo que Dios está pidiendo. Por eso, mujeres tendrán que sacrificar muchas cosas. Hombres tendremos que sacrificar muchas cosas. El texto paralelo a lo que nosotros leímos hoy sobre los dos cimientos es Lucas 6:46. Y miren lo que dice Lucas, cómo comienza ese texto que es paralelo al que leímos hoy. Dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Iglesia, todo esto que yo le mencioné en estos 45 minutos es para decirle que usted tiene la palabra de Dios, necesita la palabra de Dios, necesita oírla, necesita escucharla, atesorarla, porque nos bendice la palabra de Dios. Pero para ver a Dios actuar en nuestra vida sobrenaturalmente, tendremos que poner en práctica lo que Dios dice, o sea, obedecer a Dios. Y antes de terminar, vaya pasando Mayrin en el piano. Yo quiero decirle algo. Por medio de Cristo, dice San Juan capítulo 1 verso 2, dice que dice San Juan que todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo quiero que me levante cuántos son hijos de Dios aquí. Ok. Y mire, le digo esto porque a veces nos enfatizamos tanto que yo tengo que obedecer a Dios, yo tengo que obedecer a Dios, yo tengo que obedecer a Dios, y que me tengo que sacrificar y que tengo que poner un montón de cosas. Pero yo quiero decirle algo: Dios nos está llamando a que participemos de la naturaleza que Él nos ha dado. Él nos, en su palabra, Dios nos da que cambiemos nuestra naturaleza, que dejemos de ser sirvientes, que dejemos de ser siervos de Él para convertirnos en hijos de Él. Y yo no sé cómo quiere usted servir a Dios, como un siervo de Dios, o quiere estar con Dios como un hijo de Él. Y todo esto para decirles que Dios por medio de su palabra también nos da identidad. Dios dice, nos determina en su palabra qué es lo que Dios quiere de nosotros, a qué cosas Dios nos ha llamado, a qué cosas Dios nos ha llamado.